Buenos días otra vez, doctora. Vamos a dar la presentación. Bueno, el día de hoy informamos a todos y a todas que el semáforo sanitario del Gobierno de México, de la Secretaría de Salud, ha puesto a la Ciudad de México para la próxima semana ya en semáforo naranja. Entonces, aún cuando estamos en semáforo naranja, a partir de la próxima semana, vamos a ir abriendo de manera paulatina y con estrictas medidas sanitarias. La pandemia sigue, hemos hecho un esfuerzo muy importante, toda la ciudadanía, para evitar que sigan los contagios. Nuestro programa de protección y resguardo de personas con COVID-19 y sus contactos está operando, pero necesitamos el apoyo de toda la ciudadanía para que este tránsito al semáforo naranja nos permita seguir transitando a un proceso de menor contagio al mismo tiempo que vamos abriendo muy paulatinamente algunas actividades en la ciudad. Esta es la evolución de la ocupación hospitalaria en la Ciudad de México. En los últimos 15 días ya podemos ver una disminución, principalmente en el número de hospitalizados, aunque también ligeramente en el número de intubados en la Ciudad de México. El 25 de junio tenemos 3,908 personas hospitalizadas. El 18 de junio teníamos 4,213 y el 22 de mayo teníamos 4,573. Este es nuestro modelo epidemiológico que lo hemos mostrado en varias ocasiones, que fue diseñado por la Agencia Digital de Innovación Pública a cargo de Eduardo Clark, a cargo de Pepe Merino, la Agencia Digital, y este proyecto a cargo de Eduardo Clark. Y como ustedes pueden ver, hemos estado en el escenario que más o menos fue establecido en un escenario del modelo epidemiológico. La línea amarilla es la proyectada en un escenario regular y la línea roja fue la proyectada para un escenario pesimista. Y las líneas azules son precisamente la hospitalización que ha seguido la ciudad. Del lado derecho tenemos una gráfica en donde se puede ver el promedio de la diferencia en hospitalización de cada 5 días y nos muestra que estamos por debajo del cero. Eso quiere decir que sigue disminuyendo la capacidad hospitalaria de acuerdo al modelo epidemiológico y nuestro objetivo es que siga disminuyendo. Aun cuando se abran actividades, tendrán que ser con las más estrictas medidas de seguridad que nos permitan disminuir contagios. Y este es el modelo para el caso de personas intubadas. La línea verde muestra el escenario que consideramos de menor riesgo, el amarillo un escenario medio y el rojo un escenario pesimista, y las líneas azules es el número de hospitalizados intubados en la ciudad. Entonces aquí ha sido un gran trabajo de la Agencia Digital de Innovación Pública desde el inicio de cómo esperamos que se comportara la epidemia en la Ciudad de México a partir sobre todo de la colaboración de la ciudadanía, en su momento con medidas iniciales, después con quedarnos en casa y posteriormente con este anuncio que hicimos desde hace un mes más o menos de pedirle a la gente las estrictas medidas sanitarias y sobre todo el uso de cubrebocas. Hoy estoy hablando ante ustedes sin cubrebocas porque están a sana distancia, pero en general, y no tengo enfrente ahora compañeros, entonces, pero es fundamental el uso de cubrebocas en la ciudad. Es la gráfica de disminución de la capacidad más bien de la hospitalización, de la ocupación de los hospitales de la Ciudad de México.
y decir que si regresamos a una situación donde volvemos a tener hospitalizados por encima del 65%, tendríamos que volver a cerrar actividades. Las reglas de este semáforo naranja siguen siendo las mismas. Si puedes, quédate en casa el mayor tiempo posible, sobre todo a las personas vulnerables. Nos referimos a mayores de 60 años, mujeres embarazadas o que padecen diabetes, obesidad, hipertensión principalmente. El segundo, al salir, usa siempre cubrebocas, guarda una sana distancia de 1.5 metros entre personas y mantén tus manos limpias. Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón o usa gel antibacterial al 70%. Al menor síntoma de enfermedad respiratoria, esto es fundamental, que las personas que tengan un síntoma de enfermedad respiratoria no salgan de su casa para no contagiar y manden un SMS al 51515 o hablen a Locatel para que tengan un apoyo médico permanente, que los apoye, que los pueda orientar a dirigirse a hacer una prueba en alguno de los centros de salud de la Ciudad de México y en caso de ser positivos, pues darles todo el apoyo. Pero en principio, frente a enfermedades respiratorias, la obligación, la responsabilidad de todos los habitantes de la Ciudad de México es quedarse en casa. Y el cuarto, todos los casos positivos se les va a llamar por teléfono para que nos den sus contactos y que nosotros podamos localizar a los contactos para avisar y que ellos a su vez puedan realizarse una prueba para saber si son positivos y poderse quedar en casa. Estas son las 10 reglas básicas para todas las actividades económicas que se permitirán en el semáforo naranja. La primera, las y los empleados, los trabajadores, deben utilizar de forma obligatoria no solamente el cubrebocas, sino también una careta protectora y lavar frecuentemente sus manos. Debe haber, sobre todo en los negocios de mayores a 5 trabajadores, filtros sanitarios para la detección de síntomas y toma de temperatura. Si una persona tiene más de 37.5 grados, se le orientará para que se dirija a un centro de salud, permanezca en casa. Se orienta a mantener la sana distancia, dispensadores de gel antibacterial o gel antibacterial y desinfección permanente. Se orienta al uso de ventilación natural y en el caso de no haber ventilación natural, no pueden operar con recirculación de aire al interior y tienen que operar con un mínimo de 30% al exterior. Tienen que registrarse obligatoriamente en la página covid19.cdmx.gov.mx/medidas sanitarias. Como lo informamos, a aquellas empresas que tengan más de 30 trabajadores deberán realizar pruebas equivalentes al 5% de sus empleados. Es obligatorio informar a Locatel sobre casos positivos y los casos positivos deben resguardarse 15 días en sus casas, llamar al SMS, a Locatel para tener un apoyo permanente médico y nadie puede ser despedido por su estatus de COVID-19. Al contrario, debemos protegernos. Estas son las actividades consideradas para el semáforo naranja que iremos abriendo paulatinamente. Estrictas medidas sanitarias, como ya lo mencionamos, y al 30% de su capacidad. El lunes 29 se permite ya el comercio al menudeo. Las trabajadoras del hogar y también clubes deportivos y actividades deportivas siempre que sean al aire libre y que no sean actividades en equipo, sino individuales. El martes 30 abrirán ya los negocios del centro histórico
y el domingo estará informando nuestra secretaria de Gobierno en una conferencia de prensa. Ya hemos estado en coordinación con los comercios del Centro Histórico. Es un programa especial para el Centro Histórico que consiste en calles peatonales, en espacios con direcciones peatonales. Pueden abrir un día los comercios que tienen número par y otro día los que tienen número non, y algunas otras acciones fundamentales para permitir la sana distancia. El miércoles 1 de julio podrán abrir hoteles al 30% de su capacidad y restaurantes. Aquí también hay estrictas medidas en el caso de restaurantes. Como lo voy a mencionar, hay una orientación para abrir la ciudad a que en los espacios abiertos puedan los restaurantes poder hacer su servicio, y podrán abrir en 40% si tienen este espacio al aire libre. El 2 podrán abrir tianguis y mercados sobre ruedas y bazares. También ahora vamos a explicar todas las consideraciones para esta actividad económica. El viernes 3, estéticas y peluquerías, sobre todo con citas, solo al 30% y sin que las actividades lleven más tiempo en los clientes de 1 hora. Y hasta el lunes 6 de julio podrán abrir tiendas departamentales y centros comerciales al 30% de su capacidad. Siguen cerradas por ahora servicios religiosos, cines y teatros, reuniones de esparcimiento o recreativas, galerías, salas de concierto, museos, parques de diversiones. Seguimos orientando al trabajo desde casa, en corporativos y oficinas de diversos servicios, oficinas de gobierno que no den atención al público, servicios educativos, es decir, las escuelas todavía permanecen cerradas, solamente con educación a distancia, casinos y casas de apuestas todavía no pueden abrir, ni pistas de patinaje, boliches, billares, spas, vapores, baños públicos. Eventos deportivos y artísticos con público, todavía no es tiempo, ni salones de fiestas, eventos sociales y congresos, tampoco los gimnasios cerrados, cantinas, bares, antros, todavía no pueden abrir. En el caso del comercio al menudeo, son las 10 reglas que ya informamos: el aforo al 30%, orientación al uso de ventilación natural, filtros sanitarios, uso constante de gel antibacterial al 70%, un horario de operación de 11 a 5 de la tarde, es hasta las 5 de la tarde porque queremos evitar la hora pico de la noche en el transporte público. Entonces se está dando un horario de operación de 11 a 5 de la tarde, un solo sentido para la entrada y la salida. No pueden usarse probadores, no puede ponerse música y se orienta al pago por medios electrónicos. Clubes deportivos y actividades deportivas individuales al aire libre. No se permiten todavía los juegos en equipo en estos centros deportivos y tienen que operar al 30%, igual que los parques públicos. No podrán operar todavía gimnasios en espacios cerrados, tiene que haber sana distancia, áreas y espacios comunes donde normalmente se realizan fiestas no podrán abrirse, ni el caso de áreas de pesas, spinning, albercas techadas, etcétera. Solamente podrán llevar a cabo actividades en espacios al aire libre y tiene que haber también un uso constante de gel, filtro sanitario, y si presentan cualquier síntoma deberán resguardarse, tanto trabajadores como las personas que entran a partir del filtro sanitario. Para las trabajadoras domésticas del hogar, también orientamos a que puedan proporcionar cubrebocas, careta, guantes, todos los materiales necesarios para la sanitización y la sana distancia.
En restaurantes se debe priorizar la instalación de mesas en espacios abiertos. Para ello estamos trabajando con las alcaldías para poder diseñar estos espacios. Uso de ventilación natural y en el caso de ventilación artificial con reglas muy estrictas. Filtros sanitarios para la detección de síntomas y particularmente la toma de temperatura. No debe haber música. Los meseros deben tener un uso obligatorio de cubrebocas y careta. Los manteles y servilletas deben cambiarse después de cada servicio. Las mesas deben de colocarse en zigzag. Está prohibido fumar en todas las áreas. No pueden usarse menús impresos e individuales. Hacerlo solamente en pizarrones o a través de medios electrónicos. El uso constante de gel antibacterial y de la misma manera fomentar el pago por medios electrónicos. Esta es la idea de fomentar la ciudad al aire libre. ¿Por qué hacemos esto? Porque está demostrado que al aire libre hay menos probabilidad de contagios. Lo han hecho otras ciudades del mundo. Estamos tomando las mejores prácticas de otras ciudades. Para ello puede cerrarse calles para no entorpecer el flujo peatonal, obviamente en coordinación con las alcaldías. La Secretaría de Movilidad el lunes 29 va a publicar todos los lineamientos específicos para este caso. Los restaurantes no podrán operar después de las 10 de la noche y los establecimientos con giro de venta de alimentos deben registrarse en covid19.cdmx.gov.mx y esta medida es temporal hasta que lleguemos al semáforo verde. Esta es la manera de registrarse en el programa que llamamos Ciudad al Aire Libre. Esta es la visita, se ingresa con llave CDMX y se hacen ahí todos los trámites de registro que son totalmente gratuitos y en donde recibirán un compromiso del restaurante que tiene que tener una firma electrónica en donde diga que se comprometen a hacer todas estas reglas de seguridad sanitaria. Este es un ejemplo de servicio de alimentos en espacios abiertos y el lunes, repito, se publicarán los lineamientos y las reglas. Esta es otra propuesta. Adelante. Otra más. Y ya las reglas para cada caso se van a publicar y debe hacerse en coordinación con las alcaldías. Hoteles, operación al 30% de capacidad, lo mismo para los mismos lineamientos que para cualquier restaurante al interior de los hoteles, el cierre de espacios comunes, la limpieza profunda, el uso constante de gel antibacterial. Hay una serie de normas también que ya emitieron distintas cámaras relacionadas con el turismo que deben de seguirse y estas son las reglas generales que estamos planteando. Tianguis, mercados sobre ruedas y bazares deberán también tener las 10 reglas básicas, un solo sentido para la entrada y la salida, ahí nos están ayudando las alcaldías, realizar limpieza y desinfección, la venta se realizará hasta las 4 de la tarde, filtros sanitarios para la detección de síntomas, los comerciantes deben usar equipo de protección, y la instalación de los puestos deberá respetar sana distancia. Estéticas, peluquerías y salones de belleza, un aforo del 30%, un horario de operación igual de 11 a 5 de la tarde. Estamos orientando a que sea a través de citas, que no puedan permanecer más de 1 hora los clientes en el lugar, uso de ventilación natural, reacomodar el mobiliario en zigzag, desinfección de los instrumentos, establecimiento de filtros sanitarios, no se pueden ofrecer bebidas ni habrá revistas a disposición de las y los clientes, el uso constante de gel antibacterial y no debe haber interacción cara a cara.
en estos espacios. En general es así, pero particularmente en estos espacios. Centros comerciales que abren el lunes 6 de julio, aforo del 30%, horario de operación de 11 a 5 de la tarde, un solo sentido para la entrada y salida. Las zonas de comida rápida en espacios cerrados se mantendrán cerradas y podrán instalarse mesas en los estacionamientos al aire libre. Suspensión de actividades que puedan ocasionar formación de grupos de personas, como eventos, promociones, etcétera. Cierre de las zonas de juegos infantiles, ludotecas. No pueden hacerse degustaciones. Fomentar el pago electrónico, el uso de ventilación natural y las mismas consideraciones para los aires acondicionados, y es el establecimiento de filtros sanitarios y la desinfección adecuada del centro comercial y las áreas públicas. Las tiendas departamentales es lo mismo en el caso de los centros comerciales, con un aforo del 30%. Las actividades del semáforo naranja deberán cumplir con estrictas medidas sanitarias. Vamos a hacer verificaciones en coordinación con el Gobierno de México, particularmente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En nuestro caso, desde el Gobierno de la ciudad, va a haber brigadas colaborativas entre el INVEA y la Secretaría del Trabajo y la Agencia de Protección Sanitaria de la Secretaría de Salud. En caso de que los negocios, sectores o industrias no cumplan, recibirán una primera advertencia, si no una sanción ya con multa, y si no serán clausurados. Todas las actividades en general, con esta característica para los restaurantes que ya hemos hablado, operarán al 30% de aforo. Y este es un mensaje a la ciudadanía muy importante. Cambiar hacia el color naranja no significa que la pandemia haya terminado. Hemos logrado una reducción de la capacidad, más bien de la hospitalización, y eso ha sido gracias a la colaboración y a la responsabilidad de la ciudadanía. Y queremos seguir contando con la responsabilidad de todos y de todas. Hemos visto en otros países cómo las primeras aperturas han generado brotes y no queremos que eso ocurra en la ciudad. Y eso lo podemos lograr si entre todos nos cuidamos, nos protegemos. Y es importante decir que si se revierte la tendencia en ocupación hospitalaria, pues tendremos nuevamente que cerrar algunas actividades. Entonces, sigue siendo el mensaje: protégete y protege a los demás. Medidas sanitarias, uso de cubrebocas, gel, sana distancia, permanecer en casa para aquellos que puedan el mayor tiempo posible y evitar sobre todo grandes congregaciones de personas. Así que vamos bien, pero necesitamos seguirnos cuidando. Esta es la transición hacia el semáforo naranja a partir de la próxima semana en la Ciudad de México. Iniciamos con ronda de preguntas y respuestas.